Vamos a otro tema del día. Polémica han generado las declaraciones formuladas anoche en CNN Chile por el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien llamó al gobierno a convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas. Vamos a profundizar en en otros temas. Para eso estamos con el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Diego, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ti, Nicolás. Muy bien. Ahora, para entrar en detalle, digamos, de lo que han sido también las reacciones sobre este punto, ¿cómo entender presión ciudadana? ¿Está bien? ¿Está mal lo que dijo el senador Núñez? Yo creo que es un punto a discutir que es relevante. O sea, en primer lugar, yo creo que es fundamental las medidas que ha tomado el gobierno, que es buscar construir diálogo y acuerdo con la oposición. Yo creo que el rol del gobierno es ese, es buscar destrabar justamente los nudos que existen actualmente. Y eso no quita que la ciudadanía, los partidos políticos, organizaciones sociales puedan tener otra manera de expresarse y buscar incidir finalmente en las decisiones que el sistema político tiene que tomar. Yo creo que en varios proyectos de ley que hemos tramitado durante este gobierno, cuando uno observa, por ejemplo, lo que fue el salario mínimo o la reducción de la jornada laboral a 40 horas, lo que observábamos al principio era una derecha muy cerrada a llegar a acuerdo en esos temas. Y después las semanas distritales como esta, mucha gente se acerca a los parlamentarios y dice, esto es algo que necesitamos, esto es urgente para nosotros. También uno ve los espacios de participación que ha abierto el gobierno con empresarios, con ciudadanía, también van afectando finalmente... incidiendo en los tomadores de decisión. ¿Hay que presionar a la derecha? O sea, ¿A través de la ciudadanía? Yo creo que es legítimo la expresión ciudadana y eso de las distintas maneras en cómo se pueden ejercer expresión eso. Y presión son, digamos, hay una línea divisoria bien delgada, digamos. Sí, yo creo que mientras sea de manera pacífica y mientras sea de manera organizada es algo que es positivo. Yo creo que vemos muchas veces a empresarios u otros actores hacer una presión por los medios y también ahí las actorías sociales tienen también su derecho, como ha sido el desarrollo de los países que han generado estado de bienestar, o como también en Chile fue el voto femenino, fue los avances en reformas laborales o incluso la gratuidad, de poder manifestarse de otras maneras justamente en medida de buscar que la política responda a sus urgencias y a sus necesidades. Ahora, muchos podrían decir que cuando se llama a la presión social para llevar a cabo reformas o cambios estructurales, es que la política falló. Yo creo que muchas veces la política tarda más en canalizar las preocupaciones que tienen las personas que lo que quisiéramos. Y ejemplo de eso... Falla, exactamente. Y eso es lo que pasó también en estos dos procesos constitucionales, que fue encauzar el malestar social, donde había mucha presión, y finalmente quedamos en nada. O sea, después de dos procesos no logramos avanzar, no logramos ponernos de acuerdo, y eso es una responsabilidad del sistema político, de quienes fueron representantes finalmente en esos espacios, no es de la ciudadanía, sino justamente de quienes no lograron llegar a esos acuerdos para que la ciudadanía se viese representada en las propuestas. Y hoy día la preocupación que nosotros tenemos es que podamos responder a las urgencias que tienen las chilenas y los chilenos. Y ahí hay dos materias muy concretas. Uno es el alza de las pensiones hoy día. Llevamos más de 10 años de discusión de reforma previsional y es fundamental avanzar en eso. Y lo otro es el pacto fiscal, que permitirá no solo generar incentivos para mayor crecimiento, sino también recaudar fondos para invertir en seguridad, que es un tema que día a día vemos lo importante que es tener más recursos para eso. Salud, entendida en lista de espera, salud mental, también lo que puede ser la cuna universal, un sistema nacional de cuidado, y el aumentar la PGU, que en el fondo son las pensiones mínimas que hoy día tenemos, que es importante aumentar el piso base que están teniendo las chilenas y los chilenos. Ahora, es que voy a volver al concepto, porque es interesante el análisis desde ese punto de vista y recordar también lo que fue la respuesta del gobierno, en este caso por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. De alguna manera algunos dicen, le quita piso a la declaración del senador oficialista, el senador del PC, Daniel Núñez, cuando dice al gobierno lo que lo motiva son de convocar acuerdos. Sí, es que yo creo que está bien desde el rol del gobierno, y al gobierno le toca gobernar, buscar gestionar las formas para poder lograr esos acuerdos y avanzar. Pero los partidos de gobierno también. Y los partidos ahí tienen distintos espacios para poder funcionar. O sea, siempre un partido político es un espacio institucional donde tenemos representantes políticos para poder actuar, pero también hay organizaciones sociales, hay un espacio no institucional que es parte de la democracia. Y en ese sentido, siempre y cuando sea bajo el reglamento de la democracia, que en el fondo es manifestación pacífica, organizada, es un acto legítimo de la democracia y que está bien que ciertos partidos impulsemos que se puedan generar. Ahora, desde la crítica que ha salido sobre esta fase, sobre la presión de lo que puede llevar la manifestación, a juicio tuyo, Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, ¿está el fantasma de lo que se ha denominado el octubrismo, el estallido social involucrado ahí? Sí, yo creo que está ese fantasma. A mí, al menos en mi Twitter, me han reventado... No es un fantasma, sino una realidad, o sea, se vivió. O sea, exactamente es una realidad, y me han reventado diciendo que estamos llamando a la violencia. En ningún caso. Acá lo que hemos llamado justamente es a que las personas
puedan buscar ejercer su libertad de expresión y buscar también canalizar institucionalmente las preocupaciones que tenemos en que avancen estas reformas. Y eso obviamente no tiene por qué ser por vía violenta, sino todo lo contrario. Nosotros, o sea, desde Revolución Democrática, desde el Frente Amplio, en nuestro principio está la paz, en el fondo buscar estos cambios de manera institucional y de manera pacífica, pero eso requiere también el que la institucionalidad política tenga la capacidad de canalizar de buena forma la urgencia y necesidades que tienen las chilenas y los chilenos, y en ese sentido es de esperar que no solo sea el oficialismo el que se dé en posiciones, sino también lograr que la oposición pueda ceder en posiciones y encontrar un punto de encuentro. Acá entendemos que no va a ser la solución que nos satisfaga a todas, pero lo importante es que satisfaga a las chilenas y a los chilenos. ¿Revolución Democrática espera que el gobierno convoque a la presión social? No, para nada. O sea, yo creo que no es el rol del gobierno. Yo creo que el gobierno está ejerciendo de buena forma su rol, legislando. También yo creo que algo que nosotros desde el Frente Amplio siempre buscamos es que el Estado también tenga la capacidad de vincularse con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. Nosotros somos súper críticos de un periodo del país donde la lógica era desmovilizar a la ciudadanía, evitar que se pudieran plantear esas diferencias o esas preocupaciones que existían, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, buscar acallarlas. Nosotros creemos que es bueno que se puedan relevar eso, ejercer esas libertades ciudadanas, que es parte de lo que queremos construir de ciudadanía, que no es solamente votar cada 4 años, sino también que las personas puedan ejercer su voz, sus derechos, pero eso canalizarlo institucionalmente. Y eso es algo, una convicción que tenemos, y en ese sentido es de esperar que las personas puedan ejercer con la postura que tengan las personas. Acá uno manifiesta argumentos a favor de una postura u otra, uno plantea las preocupaciones, pero finalmente es cada persona la que decide finalmente qué idea impulsar o cómo poder ejercer eso de buena forma y pacífica, como dice. Ahora, desde este punto de vista, uno también podría considerar contradictorio que el gobierno haya dicho estaba mejor que hace 2 años, pero que un parlamentario oficialista llame a la presión social para levantar reformas. ¿Cómo también se condice uno con otro? Es que yo creo que hay que distinguir los planos. O sea, yo creo que hay varios hechos objetivos que nos permiten afirmar que hemos logrado normalizar ciertas situaciones en el país que estaban descontroladas. Uno en parte por la presión social, que hago la división entre manifestación, pero que terminó con hechos de violencia también. Yo creo que son en 3 dimensiones, la económica, la política y la social. Yo creo que justamente en lo económico hemos logrado pasar de una inflación del 14% al 4%, cercano ya al 3%, también logrando superar las malas expectativas que sembraban algunos, que era decrecer, a un 0,2, incluyendo un ajuste que tenía que tener la economía, sí, pero es mejor de lo que están vaticinando varias personas, y que lo que permite eso es que pudimos ajustar justamente la inflación. Si es que seguíamos con un crecimiento sin control, eso te genera mayor inflación, que finalmente se ven perjudicadas las personas más pobres. Entonces, el ajuste que tuvimos, que es necesario en una economía, fue menos negativo de lo que algunos vaticinaban, y ahora estamos en un buen pie al normalizar la economía y poder tener una proyección de crecimiento, de generar más empleo, que lo vamos a ver a final de este año y que ya se está viendo en las cifras que hemos tenido los últimos 6 meses. Pero por otro lado, obviamente yo creo recordar lo que era el país hace 2 años. O sea, el malestar social era cosa de ver todos los viernes en las principales plazas de las ciudades, y yo creo que con ciertos avances sociales que hemos tenido, como salario mínimo, copago cero y también un mayor diálogo político, hemos logrado avanzar en que eso se vaya canalizando de manera institucional. Y eso se dio por la presión social, perdón por ser reiterativo, pero sí, entendiendo el análisis, digamos, del enunciado. O sea, yo creo que justamente lo que tenemos que buscar es que la institucionalidad política tenga la capacidad de responder a esto sin que haya necesariamente presión social, pero ahí la evidencia comparada es súper relevante. Cuando uno analiza los estados de bienestar en el mundo, o en el fondo la diversidad de las variedades de capitalismo que existen, uno puede observar el caso de los países nórdicos, donde finalmente muchas veces la movilización de los trabajadores, de las mujeres, permitieron avance en ciertas garantías sociales. En el caso, por ejemplo, de Alemania, fue mucho más colaborativo entre empresarios y finalmente los sindicatos y los actores sociales, porque ellos se buscaron anticipar justamente a esos actores. Yo lo que espero es que a través del diálogo logremos subsanar estas cosas, pero también que hay una actoría que es relevante, que son las personas y es la ciudadanía, y también las organizaciones sociales, que tienen un rol en la democracia y está bien que lo puedan ejercer. ¿Ha sido obstruccionista la oposición? Podríamos hablar de derecha, pero la oposición en el amplio espectro, digamos, en términos políticos. Yo cuando escucho a Javier Macaya decir que no va a aumentar un peso de impuesto para responder a las urgencias sociales, o cuando dice que no va a haber ni un peso para solidaridad, que justamente es lo que se requiere para poder subir las pensiones hoy día, yo creo que es una lógica más obstruccionista, que creo que no es margen de negociación, entenderlo que así. No es la que representa a toda la oposición. O sea, yo creo que hay distintos sectores de la oposición que sí entienden lo urgente de buscar puntos de acuerdo, donde dicen esto es lo que yo creo, pero estoy dispuesto a ceder hasta esta posición,
que están entendiendo la urgencia de buscar estos acuerdos, y que en ese sentido yo diría que parte de la oposición veo una lógica más obstruccionista, pero en otra parte sí veo una mayor disposición de responder a las urgencias sociales que tenemos y buscando un punto de acuerdo. Acá no es que todos quedemos contentos con lo que cada uno quería inicialmente. La parte de la política es lograr esos puntos de encuentro y poder ceder en ciertas posiciones, pero lo relevante es que pongamos a las personas por delante, y por eso yo creo que todo este tema que se ha armado harto ruido en el fondo de la movilización social es relevante por abordarlo en la magnitud que tiene. Diego, a propósito de, lo mencionabas también en esta conversación, lo que tiene que ver con los recursos para poder implementar políticas públicas. Comentábamos también durante el día lo que fue este protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, el gobierno, y la Democracia Cristiana con respecto a la eventual, porque la próxima semana podríamos conocer novedades con respecto a un proyecto ya presentado en el Congreso de cambio en materia impositiva, principalmente a lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, 4,5 millones. Primero que todo, desde el ámbito político y de esa discusión y conversación, ¿qué le parece a Revolución Democrática el acuerdo con la Democracia Cristiana? Sí, o sea, en primer lugar, el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando en un pacto fiscal que busca recaudar 2,6% más o menos del PIB. De eso, el 0,6 se busca recaudar a través de este proyecto de impuesto a la renta, donde también considera una disminución en el impuesto de primera categoría, que es el que pagan las empresas, pero con un aumento en impuesto al capital. Lo cual nosotros creemos que es positivo, en el sentido de necesitamos recursos, como decía, para seguridad, para salud, para también mejorar la PGU. Eso no sale de los árboles, hay que encontrarlo, y también aumentar los incentivos para el crecimiento. Y el proyecto de ley que al menos se ha esbozado tiene muchos incentivos pro pyme, que creemos que es algo que es bueno, y también considera la progresividad, que en el fondo es que los que tienen más paguen más. O sea, un sueldo sobre 4,5 millones, estamos hablando del 0,6% de la población, un espacio muy, muy reducido de quienes finalmente estarían pagando más impuestos, pero eso iría en beneficio de todas las personas. Y junto con eso están planteando algo que creo súper importante, que es el buscar simplificar el sistema tributario que existe actualmente. Las estimaciones que ha planteado Hacienda es que los tiempos de cumplir con las responsabilidades tributarias se disminuirían en 1/3 del tiempo que actualmente se asigna, y eso también tiene que, finalmente, hay menos necesidad de hacer planificación tributaria. Que ¿quiénes son quienes se ven beneficiados por la planificación tributaria? Los que tienen los recursos para pagar a los staff de abogados jurídicos para hacer esa planificación. Así que a mí me parece que va bien alineada la propuesta del Ejecutivo, y es de esperar que el mundo parlamentario, sobre todo la oposición, se abra a avanzar en estas materias para cerrar el tema del pacto fiscal, que creo que es súper importante para generar crecimiento. Lo que más necesita el mundo empresarial son certezas. Sí. Hay varios análisis que dicen que se necesitan esas certezas, así que yo lo que espero es que podamos llegar a un acuerdo, poder cerrar esta materia para poder enfocarnos por sobre todo en dar los resultados de inversión y de crecimiento que son importantes para el país, junto con responder a estas urgencias sociales. Ahora, y en un último punto con respecto a esto último, la eficiencia en el gasto público. ¿Se ha hablado de eso? Sí. Donde finalmente hay muchos recursos que se malgastan o de alguna manera son que podrían ir justamente a estas políticas públicas y de hecho no necesitarían proyectos de ley. Sí, es súper relevante. Esto es de todo, yo no digo que es tema de este gobierno, del anterior, sí. O sea, es una historia larga. Totalmente de acuerdo, y ahí hay elementos que se han incorporado en el proyecto de cumplimiento tributario, que son mayores herramientas para poder generar un mayor control del gasto, pero eso sí, la capacidad de recaudación de esas cosas no es tan significativa, y obviamente ahí yo creo que tenemos que avanzar más en proyectos de modernización del Estado. Ahí hay una agenda de integridad pública que fue presentada por Sexpress a finales del año pasado, que tiene algunas propuestas en esta materia y que yo creo que es relevante idealmente que durante este año se puedan tramitar o presentar justamente para avanzar en modernización del Estado, en hacer más eficiente justamente el uso de los recursos, pero obviamente esto también requiere el enfocarnos en cómo esa plata se bien gasta y no se malgasta, pero yo creo que justamente los objetivos que tiene el gobierno van alineados a eso. Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nicolás, aquí en Noticias 24. Que esté muy bien, gracias.